Tengo el gusto de conocer. Hace tiempo ya no de compartir tanto la cotidianeidad político-militante, pero que hoy específicamente tuvo una jornada de pelea que ahora nos va a contar. Pero con tiempo de esto y mucho más, le doy la bienvenida a Joana Duarte. Joa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Lautaro? Laucha. Laucha, como Laucha. siempre. Si ya mi DNI debe decir Laucha en algún punto. Con Joana nos hemos conocido militando, por supuesto. Ella desde la provincia del Chaco, yo desde la capital federal. Como siempre, Dios sigue atendiendo en la No ha capital cambiado federal. nada. No ha cambiado nada, ha empeorado, creo, vos me dirás. Así que siempre teníamos algo que charlar, que inventar en las distintas etapas. Y allá me voy al inicio de la historia. ¿Chaqueña? ¿De Resistencia? Del interior de la provincia del ¿De Chaco. dónde? Los Frentones, que es un pueblo que está en el límite con Santiago del Estero. O sea que soy casi santiagueña, pero soy chaqueña. Ajá. Pero vivo en Resistencia, que es la capital de Chaco, hace 25 años. Ujú. Bueno, ahora estos últimos 2 años yendo y viniendo mucho Claro. acá, a esta ciudad. Los Frentones. Los Frentones. ¿Dónde? Contame de los Frentones. Los Frentones, un pueblo de textura, diríamos, de inmigrantes, digamos, ¿no? Muchos inmigrantes yugoslavos. Bueno, hoy ya no es más Yugoslavia, Ujú. pero... Y también de comunidades originarias, digamos, ¿no? Si bien en esa zona las comunidades ya no puras no están más arriba en el norte del Chaco. Es un pueblo que está sobre la ruta nacional 16, con la que agarrás para ir a Salta, digamos, o Ujú. sea, agarrás la 16 en Corrientes, en el puente, y con eso llegas directo a Salta, pasás por mi pueblo. Y como te decía, está en el límite con Santiago del Estero y un pueblo de casi hoy 10.000 habitantes, y que obviamente su actividad central muchos años fue el trabajo con la madera, Ujú. ¿no? Eso obviamente se vio truncado en un momento, sobre todo en los 90, y sobre todo del 2000 a la fecha con el avance del agronegocio, Ujú. diríamos, con el avance de la soja, diríamos, ¿no? Ujú. El desmonte. El desmonte y el avance de la soja, particularmente el pueblo que está al lado del mío, que se llama Pampa del Infierno, eh, fue en su momento, en los años 2008-2009, el mayor exportador de soja de la Argentina. Sin Ujú. embargo, todo eso que salía de ese pueblo no volvía a ese pueblo, digamos. O sea, su Claro. pueblo sigue siendo totalmente olvidado, como la mayoría de las provincias argentinas, diremos. Ujú. Y imagino que te ha tocado convivir con esa reconversión económica de los pueblos, de un pueblo forestal a un pueblo, bueno, agrícola o exportador. Exportador. ¿Cómo es en la vida, en la cotidiana Bueno, para el que vive ahí? yo particularmente, mis viejos son hija de madre docente, que se va a jubilar ahora, Ujú. después de 40 años de servicio. No se quiere jubilar, pero bueno, se tiene que jubilar. Y mi padre, que se jubiló hace muchos años, que era policía. O sea, en la localidad o vos trabajabas como docente o como policía o como empleado público en el municipio, o terminabas trabajando obviamente en la producción forestal, digamos, en su momento, y después obviamente eso se transformó más en el avance de la soja sobre el territorio, y eso obviamente también fue disminuyendo los puestos de trabajo que en su momento existían, que obviamente que tenían mucha falencia, como muchos de los trabajos que se dan en el campo, pero que efectivamente también el avance en las hojas significó para esas localidades mucho desarraigo, diríamos, ¿no? No casualmente la mayoría de los que éramos de Frentones hoy vivimos en grandes centros urbanos, digamos, que nos fuimos a estudiar y ya nos quedamos en otro lugar viviendo, digamos, Ujú. ¿no? Eh, es un poco la historia Peco de porteño acá, de Horacio Guaraní cantando a sus hacheros, y una tradición laboral, una tradición de trabajo muy fuerte, arraigada en la identidad de los chaqueños.
Sí, sí, sobre todo el Chaco, obviamente siempre estuvo marcado, obviamente, por el cultivo del algodón, Ujú, un cultivo muy esclavizante también, digamos, ¿no? Y también, obviamente, por la famosa, la provincia está atravesada, estuvo atravesada en su momento por la famosa forestal, digamos, ¿no? ujú, Mi pueblo, y muchos de los pueblos de la provincia del Chaco, como de las distintas provincias del norte, todo se construía a partir de la llegada del tren, digamos, ¿no? Tren que después en los 90 dejó de pasar, digamos. Si bien, bueno, ahora ya no, pero eh, después de los 90, del 2001 para acá, volvió el Belgrano Carga, pero que solamente era un tren de carga, digamos. ujú, Entonces, muchos de los que llegaron a mi pueblo en su momento llegaban a partir del trabajo en la forestal o el trabajo en la cuestión de los trenes, digamos. Y, como te decía, lo otro es empleado público y no mucho más, claro. digamos, ¿no? Eh, el Chaco fue una provincia muy castigada bueno, toda la Argentina, naturalmente, pero y quedó hasta ciertamente estigmatizada en algún punto, como la provincia pobre. Había una pauperización de la economía argentina y de la sociedad argentina en su conjunto por el neoliberalismo, por el desguace de la industria, por el desguace de todas las economías regionales, por la apertura importadora, pero ¿qué pasó en Chaco? ¿Por qué Chaco fue y sigue teniendo esa carga, esa cruz de bueno ser la provincia más humilde, eh, con más problemas económicos a nivel nacional? Yo creo que tiene que ver con el modelo productivo de este país, digamos, ¿no? Porque el Chaco, como podemos decir Formosa también, obviamente Corriente y todo el NEA, eh, su mayor productividad tendría que ser la producción de alimentos, digamos, ¿no? Porque la tierra es una tierra que es muy proclive a la producción de alimentos y tranquilamente la provincia del Chaco podría producir los alimentos para el 1.200.000 habitantes que tiene, diremos, ¿no? Ujú, Sin embargo, sobre todo en la pandemia quedó muy visible esa orientación productiva de muchos años, que el 80% de los alimentos que consumimos los chaqueños viene de afuera. ujú, Digamos. Eso es todo un dato y tiene que ver con efectivamente con el modelo productivo, diremos, ¿no? Cuando la Argentina era el granero del mundo, efectivamente siempre producíamos materia prima, pero el valor agregado lo ponen en otro lado. Imagínate, mucho tiempo en Chaco se producen frutillas, por ejemplo, que seguramente se usan, por ejemplo, para hacer yogur. Las grandes lácteos, empresas lácteas usan para hacer yogur, pero efectivamente el valor agregado no se lo pone en Chaco, diremos. Sin embargo, ese yogur que sale por la frutilla de Chaco y que al productor chaqueño se le paga 2 mangos, vuelve a la provincia del Chaco y lo termina pagando el triple por el encarecimiento del valor agregado, de la logística, del traslado y demás. ujú, O sea, los productos que se podrían producir en Chaco tributan en Buenos Aires, diremos, ¿no? claro. Eso tiene que ver un poco con el modelo de país. Primero es un modelo extractivista y obviamente un modelo que estuvo basado mucho tiempo en la producción primaria, digamos, ¿no? Y eso creo que las provincias como el Chaco no tienen salida si no hay un modelo productivo que apunte a la producción de alimentos, que fortalezca la agricultura familiar, que fortalezca las economías regionales y que se generen circuitos productivos, corredores productivos, donde, por ejemplo, lo que se produce en el norte del Chaco, que podemos decir sandía, melón, zapallo, calabaza, se pueda transportar, por ejemplo, a Resistencia, donde en Resistencia vos tenés el pescado de río, que lo podés llevar Ujú, al norte. Bueno, eso implica otra planificación de país y otro modelo productivo, digamos, en la discusión, digamos, ¿no? ujú. Vuelvo a la Joana de aquellos tiempos. ¿Vas a Resistencia? ¿En qué momento? Me voy a Resistencia en el año terminé el secundario 2003 y 2004 empecé Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste en Resistencia, pero después terminé estudiando, hice un año nomás de Ujú, Ciencias Económicas y después terminé estudiando un par de años abogacía en Corrientes. Digamos. También ujú, en la Universidad Nacional del Nordeste, que
tiene asiento tanto en Chaco como en Corrientes. Ujú. Y ahí empezó tu experiencia militante, ¿ya la venías desarrollando Sí, en los frentones? yo, bueno, los 90, que fue cuando yo estaba en el secundario, obviamente la política me parecía algo muy malo, Ujú. digamos, ¿no? Y particularmente en el secundario, en donde yo me formé, no se hablaba de política, digamos. Claro. Y cuando se hablaba como algo malo. Si bien yo vengo de una familia extremadamente peronista, digamos, ¿no? O sea, Ujú. de ese peronista que nació la abuela peronista y la madre se hizo peronista y el hijo se hizo peronista. Bueno, de ese tipo de familia. Pero, Todavía en provincia Presidente Perón. exacto, nuestra provincia, presidente Perón. Provincia también que tuvo el primer gobernador obrero, digamos, ¿no? El primer gobernador de Chaco, Felipe Gallardo, era un trabajador gráfico Ujú. que fue, que fue gobernador, digamos, ¿no? Para desmitificar esto que los gobernadores tienen que ser abogados Claro. o economistas o tienen que tener algún título universitario, digamos, ¿no? Que no está mal tener un título universitario, pero un trabajador también puede ser Ujú. tranquilamente un gobernador. Pero volviendo a lo que me preguntabas, yo efectivamente tenía mucho rechazo con la militancia y recién empecé a ver la militancia como otra forma de transformar realidades a partir del conflicto del campo en el año 2008, Ujú. que particularmente yo, vivía en Resistencia, tenía que pasar a Corrientes, pasar el puente para ir a estudiar. El puente, como muchas de las rutas de la provincia, estuvieron mucho tiempo cortadas por el conflicto del campo, diríamos, ¿no? Ujú. Ahí comenzó un poco la curiosidad, diríamos, de la militancia. Y después, obviamente, busqué dónde militar y, y la verdad que la primera acercamiento fuerte a la militancia fue a partir de la muerte de Néstor, Ujú. digamos, ¿no? El día que muere Néstor, que yo estaba en mi casa y que cuando vi que murió Néstor, como que dije, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? O sea, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar algunas Ajá. desigualdades que veía a mi alrededor? Ahí me detengo un momento. ¿Cómo llegó al interior la muerte de Néstor? Porque uno, digamos, yo soy muy honesto con la muerte de Néstor, me dolió, pero bueno, yo era pibe todavía, entonces no había logrado ya eh, generar un amor a la Soy un poquito figura. más grande que vos igual. Sí, estamos ahí, pero digo, ya los teníamos, obviamente Néstor, yo milité en el secundario también, familia peronista, bueno, era un referente, etcétera, me generó cierto dolor, pero bueno, no había llegado a generar un amor por Néstor que me destrozara o que me... y yo como ya estaba militando, no es que empecé a militar con Néstor, pero lo que se vio es este florecimiento de mucha gente, no solo llorando a Néstor, sino el florecimiento de militantes, de los pibes. Eh, ¿por, por qué pensás que un pibe dice, che, se murió este, voy a empezar a militar? Que no es una asociación tan lineal, pero un poco fue a la postre así. Sí, yo como te digo, en el 2008 como que fue la primera cosa así como que te das con la realidad cuando veía las rutas cortadas y demás, ¿no? Y me hacía ruido esa discusión, digamos, del campo, bueno, todo lo que fue esa discusión. Y la verdad que lo de la muerte de Néstor, yo no hasta el día en que muere Néstor, yo no tenía conciencia de lo veía Néstor, veía lo que fue su gobierno, el primer gobierno de Cristina y demás, pero no tenía la real conciencia de lo que significaba eso para nuestro pueblo, diríamos, hasta el día que muere Néstor. Y la verdad que fue algo que hasta a mí yo no tenía idea de que eso estaba pasando por adentro mío, esa conciencia pasiva, diríamos, Ujú. y que incluso también Néstor, el último acto que hace, lo hace en la provincia del Chaco, dos, una semana antes creo de que muere o Ujú. días antes, va a la provincia del Chaco a inaugurar lo que hoy son las Torres Sarmiento, que es un complejo habitacional para trabajadores del Estado provincial, digamos, del Ujú. Estado de trabajadores públicos. Y yo que recuerdo el día que va Néstor a Chaco, que fue el último acto de él y la última visita de él en la provincia, que yo estaba como en otro mundo, digamos, incluso yo estaba en el aeropuerto con unos amigos tomando mate, o sea,
en otra vida. Ujú. Y me acuerdo que pasó la caravana con la Claro. seguridad y todo de Néstor, pero no me impactó nada ahí de Néstor, de que venía a la provincia ni nada. Pero sí, el día que me levanto y estaba esperando a los censistas, y veo en la tele, murió Néstor, fue como una cosa que me atravesó, no te puedo explicar con palabras, pero como que me dijo, ¿cuántos años de mi vida perdí? ¿Y qué estoy haciendo yo para cambiar la realidad del lugar donde transito, qué sé yo, Ujú. de mi barrio, del lugar donde estudio, del lugar donde me muevo, diríamos, ¿no? Y empecé a buscar dónde militar, digamos, ¿no? Ujú. Que eso es muy loco, que me acuerdo que posterior a la muerte de Néstor empezó como esto que vos decís, lo de las mil flores, el aluvión militante, sobre todo de la juventud. Eh, y me acuerdo que entré a la página de la Cámpora, Ajá. que había un link que decía sumate a militar o algo así. Entré a la página, subo mis datos, qué sé yo. Y bueno, después me contactan y me invitan a una reunión, digamos. Ponele una semana después. Me voy a la primera reunión y efectivamente me decepciono un poco de esa Ajá. primera reunión, digamos, ¿no? Como que esperaba o sea, lo que veía ahí en esa reunión no era lo que se veía de Néstor, digamos, ¿no? Claro. Y eso llevó a que, bueno, ¿a dónde voy a militar? Porque el PJ tampoco me parecía una estructura bastante Ujú. vetusta y fuera de tiempo y una cosa tan conservadora, diríamos, ¿no? Y después empecé a buscar y me acuerdo que vi una movilización, no una movilización, no, el acto del movimiento Evita en Huracán, creo, no sé si me acuerdo. Sí, 2011. Y me llamó mucho la atención, primero Emilio. Yo siempre digo que yo me sumé a la Evita por Emilio, digamos. En ese momento en el Chaco había 2 Evitas, Ujú. hoy tenemos un solo Evita, pero me convocó ese acto y ese Emilio hablando en ese acto, digamos, ¿no? Yo nunca lo había escuchado a Emilio, ni Ujú. sabía quién era Emilio, pero ese acto que yo vi por la tele, qué sé yo, me atravesó tanto como ese día que murió Néstor, digamos. Entonces como que se unieron esas dos sensaciones Claro. y dije, bueno, quiero militar en el Evita y empecé a buscar el Evita, bueno, encontré el Evita de Chaco, que tenía alguna falencia en ese momento y, y después, bueno, obviamente vino todo un proceso en la provincia de reestructuración del movimiento en el cual me tocó transitar todo ese proceso y que para mí creo que fue, hoy puedo decir que fue como el aprendizaje más grande haber transitado en la organización en un momento donde también yo milité, mi formador, diríamos, que es el compañero de la provincia del Chaco, Charamonte. Cheramonte. Me acuerdo, y hoy tengo muy patente, porque sobre todo hoy que está la discusión de la rosca y de la rosca y de la rosca, me acuerdo que en aquellos años muchos de los militantes jóvenes se sumaban a las organizaciones, año 2011, sobre todo el 2011, Ujú. sobre todo cuando Leo fue diputado, Leo Grosso, digamos, ¿no? Con la expectativa de ser diputados. Digamos, ¿no? La juventud también se sumaba mucho con la Claro. expectativa de ser algo, de ser un... Y obviamente yo no era la excepción, y los pibes que nos sumamos a ese Vita tampoco éramos la Sí, excepción. sí. Sin embargo, me acuerdo que el flaco un día dijo, acá no va a haber candidato hasta que no haya organización. Y me acuerdo que venía el cierre de listas del 2013, que iba a haber Claro. un lugar para Levita, para la juventud, digamos. Y yo hoy le agradezco al compañero que nos haya dicho eso, porque si nosotros seguramente seguíamos ese camino de la rosca por la rosca, yo no tengo duda que lo hubiéramos pifiado, digamos, ¿no? Ujú. Así que nada, eso, Claro. anécdotas. Vuelvo un momento atrás. 2008, conflicto de la 125, rutas cortadas en el Chaco. ¿Cómo era la discusión entre el sojero chaqueño y el maderero chaqueño o el productor de sandías y de calabaza chaqueño que necesitaba la ruta, que era productor, que laburaba en el campo, digamos, pero que no era un sojero exportador? ¿Cómo fue ese encontronazo? Si es que hubo o si hubo mancomunión. No, eso, lo que me hacía ruido de ese conflicto era esa,
esa grieta que en realidad no existía mucho en el pueblo, digamos, ¿no? O por lo menos en mi provincia, Ujú. el que producía soja, por ahí muchas veces no era el dueño del campo, Claro. lo arrendaba, entonces tampoco es que era multimillonario. Y se cruzaba todo el tiempo con el que hacía otra producción, digamos, o con el que se tenía que ir a trabajar, los maestros que tenían que tomar un colectivo para ir a trabajar a otro pueblo, los estudiantes que teníamos que ir a... Entonces, si bien era algo muy confrontativo, digamos, a nivel nacional, como que me hacía mucho ruido esa grieta que no, que en la práctica diaria todos esos sectores se juntan y son parte de un país, digamos, ¿no? Y eran parte de mi provincia, digamos. Entonces, me hacía mucho ruido eso, digamos, a mí, particularmente en un momento donde yo todavía no militaba, no tenía ninguna postura de un lado o del otro, sino que me decía, ¿por qué nos estamos peleando? Más allá de que obviamente sabemos la discusión de fondo que Ujú. tenía esa discusión de la 125, pero que en realidad eso, en la traducción, en la grieta social, no estaba tan clara esa grieta, digamos, ¿no? Eso me hacía mucho ruido, Ujú. digamos, a mí. Claro. Em, Hay una figura política importante para el Chaco, obviamente, de los últimos años, que es Jorge Coqui Capitanich. ¿Qué, qué pasó? O sea, porque es como la ascenso y declive, es como, o es una continuidad, porque primero fue un tipo muy fuerte y muy importante para el interior durante el kirchnerismo, o para el kirchnerismo en el interior. Llegó a ser jefe de gabinete, era una referencia. Después se pierde la provincia, se debilita esa figura. Una discusión que excede al Chaco, que es nacional, de los recambios en las dirigencias. Em, ¿Cómo es el recorrido del peronismo chaqueño? Yo estoy haciendo foco del Chaco, ya vamos a salir igual de la provincia, pero ¿cómo es el recorrido del peronismo chaqueño? Bueno, el peronismo chaqueño en los 90 Siendo una provincia tan peronista, además. inicia un recambio generacional, digamos, ¿no? Los históricos caudillos, diríamos, eh, están de salida y hay una nueva generación que irrumpe, que es un poco la generación de Coqui y otros compañeros contemporáneos con él. Pero yo siempre digo que para analizar siempre figuras como Coqui hay que correrse un poco y analizarlo desde la perspectiva histórica, más allá de saber que es un ser humano y que puede tener errores como todos los seres humanos, que no somos infalibles, digamos, ¿no? Pero lo que yo sí te puedo contar es que yo viví en la provincia mis años de mi infancia, mi adolescencia, algo de mi juventud previa al paso de Coqui, y viví en la provincia posterior a Coqui, digamos. Y definitivamente en la provincia después de Coqui, la transformación, sobre todo la transformación estructural que logró en la provincia, nadie se lo puede desconocer, digamos, ¿no? Eh, y tampoco se puede, y habiéndolo conocido en la última etapa, yo tuve la suerte o la posibilidad en realidad de ser parte del gabinete del último gobierno, los primeros 2 años, 21 y 20 y 21, conociéndolo como persona. Otra cosa que no se le puede negar es que es un animal político del trabajo, digamos. Coqui arranca a Ujú. las 5 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, digamos, ¿no? Y no para en todo el día y es una persona que se prepara para todo lo que se propone, se prepara, no es un improvisado, digamos, ¿no? Entonces lo que tampoco se le puede negar es que creo que en la provincia del Chaco no hay otro cuadro político técnico tan formado como él, Ujú. digamos, ¿no? Claro. Después en la práctica, nosotros desde el Movimiento Evita obviamente tenemos nuestras diferencias, digamos, eh, en la construcción, nosotros creemos en la organización popular, eh, pero lo que no se le puede negar es la transformación de la provincia posterior, después de que pasó Coqui. La provincia del Chaco no volvió a ser la misma estructuralmente, en igualar desigualdades que habían, que obviamente que no pudimos Ujú. hacer todo, digamos, Claro. no resolvimos las cuestiones de fondo, y por eso seguramente no nos eligió el pueblo chaqueño en el 2023, Ujú. pero lo que te digo es, vos me hablas de Coqui, yo te digo un laburante, trabajador,
muy tenaz, no es un improvisado y es un cuadro político, creo que con los años, viéndolo en perspectiva, va a ser muy difícil seguirle el ritmo, y la vara que deja es muy alta, digamos, ¿no? Claro. Y me voy a meter en un problema que es otra figura que ha asignado las noticias chaqueñas y nacionales en el último tiempo, pero que me interesa ponerle en contexto, que es la figura de Menenciano Sena. Porque uno reconocía a la figura, el nombre de Menenciano Sena como un organizador, un político, un tipo que tenía desarrollo, organización, etcétera, y termina el país conociéndolo por el caso del femicidio de Cecilia. No digo el apellido porque Strisowski. es Strisowski. Me equivoco siempre y no quería equivocarme de nuevo. Eh, ¿Quién es Emerenciano Sena? ¿Cómo es ese mundo que todos terminamos conociendo por las noticias del caso del femicidio? Bueno, creo que obviamente en la provincia fue muy conocido y creo que también hay que tratar de analizarlo con perspectiva histórica, diríamos. Digo, o sea, el femicidio de Cecilia no solamente hizo conocido a Emerenciano, sino que marcó también una etapa en el Chaco, diríamos, ¿no? Y hoy tenemos una sentencia y hay una condena a Emerenciano, a Marcela Acuña y a su hijo César Sena y a los coautores que son Melgarejo y González, digamos, ¿no? Esa es una sentencia que ya se ha dado en las últimas semanas y que creo que lo que se necesitaba era justicia para un femicidio que es, sea del cualquier femicidio tiene que ser siempre repudiado y obviamente quienes somos, venimos desde el feminismo, repudiamos ese hecho, pero la figura de Merenciano como dirigente social en la provincia era una figura muy fuerte, digamos, y fue uno de los primeros que inició la lucha social en la provincia ya por los años 90, digamos, y que en el tiempo de recorrido pudo construir un barrio, una escuela, la escuela con jardín, con secundario, con primaria y demás niveles de educación, digamos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, nosotros muchas veces no coincidíamos con las formas o las prácticas, pero lo que no se puede desconocer es que en un momento de la historia chaqueña, Emerenciano Sena, como otros dirigentes sociales, marcaron una etapa de lucha, digamos. Uh-huh. Como han sido otros dirigentes que en los años 90, cuando los trabajadores se quedaban afuera del sistema formal, se organizaban en las rutas para denunciar el hambre, digamos. Entonces, esa es una parte de su historia y su historia final claro. Es lo que se conoce o lo que queda en la memoria inmediata es el femicidio, que es obviamente por lo que tiene que pagar y por lo que está uh-huh. condenado y por lo que está preso, digamos, ¿no? ¿Y cómo pegó en la política o en la militancia? Obviamente repudio, pero sorprendió. Fue como alguien por ahí, no sé si, nunca nadie se ve venir eso exactamente, pero che, bueno, la verdad se podía esperar de alguien así, no sé. ¿Cómo fue el momento de conocer la noticia y de que estaba involucrado? La verdad que, sinceramente, nosotros cuando sale la noticia, obviamente lo primero que salimos a hacer es a exigir la aparición de Cecilia, a marchar por Cecilia y por justicia ante este hecho, y obviamente que no imaginábamos esa situación, no imaginábamos que pasaba esa situación, que podría pasar algo así, diríamos, ¿no? Pero por eso te digo, hay como una historia previa a eso y la historia final que es con la condena por un femicidio, uh-huh. digamos, ¿no? Y yo lo que por ahí observo, sobre todo en la provincia, es que ese pedido de justicia muchas veces fue utilizado, sobre todo por el gobierno actual, el gobierno de Leandro Esdero, primero para en beneficio propio, digamos, ¿no?
Y segundo, también para construir una estigmatización sobre la lucha social, digamos, ¿no? Que ese es en realidad lo que hay que desmitificar. La lucha social no está atada a femicidios, digamos. Los luchadores sociales no son todos femicidas, digamos. Entonces, Claro. me parece que usar eso para estigmatizar a la lucha social, estigmatizar a aquellos que se organizan para dar la pelea, me parece que ese es por ahí la desvirtuación del caso, digamos, Ujú. de Cecilia. Yo recién decías bueno, las que venimos del feminismo y una militancia feminista también. ¿Cómo, qué construcción ideológica, militante, de formación política te encontrás a vos misma escuchando a los feminismos de todo el país? Feminismo porteño, los feminismos que encontrarás en los encuentros de mujeres en los que has participado, hablando con compañeras de todo el país. ¿Qué, qué ves que hay de la militancia que viene o del interior o de la militancia territorial quizás, a favor o en contra o en desmedro de discusiones que, bueno, se ha discutido y mucho el feminismo, obviamente, porque también para eso está. ¿Qué ves que hay, sobre todo, no sé, en los encuentros de mujeres que dicen, bueno, las compañeras cuando ven el interior dicen algo, siempre hay una contradicción que se plantea que hay que marcan? No, yo creo que el feminismo, si hay algo que tiene, es la construcción de horizontalidad, digamos. Y eso obviamente los encuentros de mujeres son efectivamente la traducción de eso. Yo también te puedo hablar desde Chaco, digamos, el 2017, que fue el encuentro nacional de mujeres que se hizo en nuestra provincia. Previo a eso, había una provincia con grado de conciencia. Posterior al encuentro, sin duda que hubo otra provincia Claro, con otra conciencia, diríamos, sí. con otras formas de arroparse, de abrazarse, de construir redes, y eso te lo da el feminismo, Ujú. digamos, ¿no? Yo particularmente no creo en el feminismo punitivista, digamos. No creo que el punitivismo, ni en el feminismo, ni en ninguna instancia creo que sea la salida. Y creo que efectivamente lo que te da el feminismo popular, sobre todo en el cual yo creo, es esa construcción horizontal, esa construcción de redes, esa construcción de empatía, cuando uno encuentra en la compañera a una par, digamos, Ujú. a alguien con la cual no competís, sino Claro. que construís para estar mejor, para cambiar realidades, digamos. Ujú. Entonces, eso tiene que ver más con el feminismo popular, digamos. Yo creo en un feminismo popular que puede cambiar esta sociedad, digamos. Ujú. Efectivamente, no creo en los feminismos elitistas, Ujú. ni en los feminismos iluminados. Creo que como todo, como creo en la organización popular, que las cosas se construyen de abajo hacia arriba y se construye efectivamente en hermandad y se construye efectivamente en horizontalidad, digamos. Ujú. Incluso 2017, 2016, 2017, 2018, que era el gran momento, y hasta de alguna manera fue un gran momento del feminismo punitivista. Fue como el medio punta de lanza, y después surgió, o sea, no después, pero digo, fue surgiendo la discusión entre, bueno, el feminismo llegó un poco para quedarse, ahora vemos cómo es ese feminismo, ¿no? El más popular o punitivista, otras discusiones también. 2017 fue la cresta de la ola, de la oleada, si se quiere. Sí, y lo que se construyó, sobre todo en el 2018, con el primer tratamiento de la ley de IBE, creo que ahí se demostró la mayor construcción de horizontalidad y de transversalidad que tiene el feminismo, porque en esa noche que se trata Ujú. la IBE, eh, no había diferencias partidarias, digamos, ¿no? Había una lucha por la cual nos uníamos todas las mujeres, digamos, y las disidencias y las diversidades, digamos. Entonces, creo que eso fue por ahí la mayor confluencia de esa transversalidad y de esa horizontalidad y de esa construcción de redes que siempre ha sido una bocanada de esperanza, una bocanada de aire cuando todo parece oscuro, diríamos, ¿no? Ujú. Y a nosotros particularmente en el Evita el feminismo popular nos atravesó enormemente cuando fue el femicidio de nuestra compañera Micaela García, Ujú. diríamos, ¿no?
porque lo que vino también a poner en claro, correr velos el feminismo fue cosas que antes no se naturalizaban o no se hablaban, diríamos, ¿no? En nuestra organización, como en muchas organizaciones, obviamente no era solo la discusión por la paridad en las conducciones, diríamos, era la discusión sobre cosas desde lo más pequeño. Cuando una compañera hablaba en una reunión, efectivamente el resto de la reunión agarra el celular, mira para otro lado, no da bola. Ahora, cuando habla un compañero, todo el mundo se calla. Bueno, esas pequeñas eh, actitudes que por ahí uno dice, bueno, será una boludez, digamos. No, no es una boludez. Desde ahí se construye la transformación o la igualdad en la construcción, diríamos, porque siempre para las mujeres, para las diversidades, estar en lugares de poder, estar en lugares de decisión siempre es mucho más costoso, mucho más difícil, y en cambio para los compañeros tienen como un camino allanado ya desde la concepción, diría yo, ni siquiera Sí. desde nacer, desde la concepción, pero no es una cosa que estoy diciendo que estoy en contra de los hombres ni nada de eso, no creo en eso. Creo que sí que hay que identificar esas pequeñas desigualdades para corregirlas, y eso se tiene que corregir en el conjunto, se tiene que corregir horizontalmente, diríamos, ¿no? Entonces me parece que el feminismo popular viene a ponernos en esa discusión y viene a poner también la discusión de que efectivamente esa desigualdad siempre, la desigualdad de género y la violencia de género siempre es mucho peor en los sectores populares, digamos, ¿no? En los sectores populares la violencia de género casi siempre termina en femicidio, y en los sectores porque no tienen el acceso a herramientas que otros sectores de la sociedad sí las tienen, digamos, ¿no? Y lo mismo en la desigualdad de género, digamos, la remuneración por igual trabajo para una compañera que viene de un sector popular siempre es más difícil que para un compañero, digamos. Entonces me parece que la discusión que pone el feminismo popular es un poco eso, digamos, construir esa igualdad pero de abajo hacia arriba, y sobre todo en la horizontalidad y tendiendo esas redes que hoy abrazan en el territorio, digamos, ¿no? Sí, me acuerdo, bueno, mucho de cuando fue el caso de Micaela, y me acuerdo de un debate que se dio después, no sé si al día siguiente o a los 2 días que, bueno, se confirma la noticia. Hay una nota que escribe Emilio Pérsico, que bueno, hace una gran reivindicación de Micaela como militante, su tarea en Concepción del Uruguay, eh, pero que nos llevó a una discusión con él mismo ahí, porque había una reunión y trazaba una línea eh, como horizontal, y reivindicaba tras la muerte a Micaela como militante, como si hubiese sido un crimen político. Y era, pero Emilio, no la mataron porque era militante. Digamos, la mataron porque era piba. Eh, y no por eso va en desmedro de lo que valía como militante, pero no seamos tampoco, no nos querramos hacer mártires de... obviamente que nos enorgullece, pero es como, digamos las cosas, no la mataron porque era militante, porque hacía un trabajo importantísimo, un laburo en sus barrios, pero la mataron porque era una piba, porque era mujer. Y ahí empezó a verse más palmariamente una discusión que no estaba llegando a cierto compañero. No me voy a poner yo, digamos, a decir que yo no fui parte de embanderar esa discusión, digamos, pero sí que se notó con esa nota, con otras palabras de compañeros, como, che, igual no entra la discusión. Algo que, bueno, ahora vamos a ir, pero con la economía popular, salvando las distancias, pasa algo parecido. No casualmente los dos emergentes de los últimos 10, 15 años, diría yo, emergentes que vinieron a poner un quiebre en la sociedad han sido la ola del movimiento de mujeres y la economía popular, digo. Esos dos emergentes, sobre todo en los años 2015, 2016. ¿Te veías cuando empezaste a militar yendo a visitar al Papa? La verdad que no. No, la verdad que no, porque yo empecé militando en la JP, digamos. Éramos unos gurkas, Y aparte porque tridente y antorcha, por eso, pero aparte yo siempre me acuerdo cuando... Ni hablar los encuentros de mujeres de 2016, 2017, eran, iglesia que veía,
Sí, igual el Evita en eso siempre tuvo una claridad mayor, digamos, Ujú, ¿no? Las mujeres Evita siempre en eso, con compañeras que daban esa discusión más de fondo, digamos, en los encuentros de mujeres nunca hubo contradicción respecto a eso, digamos, ujú, ¿no? Incluso la mayoría de nuestras compañeras, sobre todo en la provincia del Chaco, te puedo hablar, la mayoría son evangelistas. claro, Digamos. O sea, tampoco tienen contradicción cuando marchan el 7 de agosto, claro. porque entienden por qué marchan el 7 de agosto, no es porque sean católicas, sino Ujú, entienden lo que significa San Cayetano para los trabajadores y son evangelistas. Digamos. ujú, Bueno, en mi provincia alguna vez las compañeras de mujeres Evita de la provincia, cuando era la mayor discusión por la IBE, se armó una columna un 8 de marzo, me acuerdo, que la mitad de la columna estaban las compañeras con el pañuelo verde y la mitad de la columna estaban con el pañuelo celeste. Digamos, bueno, el Evita es eso también, digamos, ujú. la, el gran englobar todas esas realidades que tiene nuestro pueblo, digamos, porque en definitiva nosotros no somos una isla, digamos. Claro. Nosotros somos la traducción de una sociedad que tiene esas contradicciones en lo profundo de su ser, digamos, ¿no? Ujú. La economía popular, algo de lo que obviamente hemos charlado mucho en este espacio, está, para mí, digamos, en una crisis propia de la economía argentina general, en crisis inducida, en crisis no factual y extraordinaria, en crisis inducida por las medidas económicas de este gobierno. Ahora bien, uno de los grandes baluartes de las organizaciones que han desarrollado el concepto, la idea y la organización de economía popular es justamente, valga la redundancia, el entramado organizativo, porque quien conoció la CETEP, luego la UTEP, ha visto que no es solo un sindicato de trabajadores, primero por el tipo de trabajo, que son una multiplicidad enorme de tipos de trabajo, sino que hay merenderos en la UTEP, talleres en la UTEP, comedores en la UTEP, entonces es la organización social en sí lo que compone a la economía popular. Eh, Hoy la UTEP es más, no sé si es exactamente, no sé si son exactamente las palabras o los conceptos, pero es más organización que trabajo o trabajo que organización, digamos. Porque hay sindicatos, los formales o los más comunes o establecidos, que cuando flaquea la organización, bueno, pero los trabajadores están, los telefónicos trabajan todos los días telefónico y el sindicato si tiene problemas o no, bueno, pero los trabajadores laburan ahí haciendo lo que hacen. En la economía popular, donde el trabajo es tan volátil en algún punto, ¿es organización y trabajo? ¿Es trabajo y organización? La UTEP se organiza a partir del trabajo. Eso como primera Ujú, concepto, digamos. El trabajo en la economía popular es un trabajo muy diverso, digamos, y los que están en las compañeras, sobre todo porque son mujeres, que están en los comedores, trabajan en esos comedores. El problema es que ese trabajo no está remunerado, sería el problema. ujú, Digamos. O sea, el trabajo existe en todas sus diversas ramas de actividad ujú, y hoy particularmente en este momento creo que si hay que agregarle una caracterización es que hay una diversificación de ramas de actividad para un trabajador de la economía popular. Digo, un trabajador o trabajadora de la economía popular que antes estaba solamente en la rama sociocomunitaria, quizás hoy también hace venta ambulante. ujú, Entonces también está en la rama del espacio público. Y quizás también hace recolección de cartoneo, digamos, ¿no? Entonces también está en la rama de reciclado, digamos. ¿Por qué? Porque necesita llegar a fin de mes. Entonces necesita imperiosamente tener esa diversificación de varias actividades para poder tener un mayor ingreso, tenemos. ujú, Esa es una característica de esta etapa que están en retroceso la economía popular, no la economía popular, sino en retroceso las instituciones que habíamos logrado alcanzar en la etapa anterior, digamos. ajá, Como por ejemplo la idea de salario social complementario, que efectivamente hoy no solamente está totalmente pulverizado casi en cuanto al valor adquisitivo de lo que es el ex potenciar trabajo, que quedó congelado en 78.000 pesos desde el 2023,
sino en la idea también de que ese salario que venía del Estado, esa transferencia del Estado, tenía que ser el complemento de otro ingreso que ya tenía ese trabajador. Ujú. En esta etapa de crisis total en la cual vivimos, donde los que tienen un empleo formal no llegan al día 15 del mes y por ende, por ejemplo, un trabajador que trabajaba en la administración pública y que perdió su trabajo o perdió su empleo, y que antes, por ejemplo, le compraba a algún trabajador o a alguna textil de los trabajadores de la economía popular, ya no le puede comprar. Ujú. Entonces, ese complemento que venía por fuera de la transferencia del Estado hoy no está, digamos. Entonces, también eso es un retroceso en esa institución del salario de esos trabajadores, digamos. Y obviamente también hay un retroceso en la constitución de esas unidades productivas en las cuales nosotros identificamos que se organizan los trabajadores de la economía popular, porque, como te decía, en la diversificación de las ramas, en la diversificación de actividad que hace un trabajador para llegar a cubrir las necesidades básicas del día, va diversificando la actividad, digamos, ¿no? Entonces ya no está solamente quizás en una unidad productiva, digamos, como lugar geográfico de geolocalización que teníamos antes de un trabajador de la economía popular, digamos, ¿no? Claro. Eh, en este debate o no debate que se va dando dentro del peronismo acerca del rumbo, que es lo que tanto cuesta construir, ¿qué, ¿cómo hace la economía popular para pensarse y para pensar en el conjunto del desarrollo económico del país para no vivir del Estado? Porque, bueno, te dicen, economía popular, los planes, bueno, quieren... Hay compañeros que dicen, bueno, no niegan el trabajo, compañeros que dicen, bueno, sí, los compañeros trabajan, ya basta de negar que no trabajan, pero necesitan sí o sí una ayuda complementaria del Estado. ¿Es así y se puede romper eso para que un trabajador pueda vivir plenamente? ¿Cómo genera ingresos la economía popular, siendo que son trabajos precarios o que exigen mucho trabajo o que exigen muchas más horas o más actividad para un ingreso acorde, entre comillas? ¿Se puede no necesitar del Estado? Se puede no necesitar del Estado como... Hablo en ingreso. Para ir a la escuela vas a necesitar siempre el No, por Estado. eso, Para ir al hospital también. se puede no necesitar de una política estatal que solamente sea de asistencia. Lo que hay que transformar en realidad es que las políticas estatales de un futuro gobierno popular dirigidos al sector de la economía popular no tienen que estar orientados hacia la asistencia. Primero tiene que haber una decisión política de regularizar al sector. Eso es registrar al sector y eso es una decisión política, digamos. Entonces, el primer paso de un gobierno popular es registrar al sector. Y eso implica reconocer que existe, digamos, ¿no? Todavía veo muchos compañeros que invisibilizan al sector. Ujú. Particularmente, yo me toca hacer parte del Consejo Nacional del Partido Justicialista y el otro día el Partido Justicialista saqué un documento en contra de la reforma laboral que quiere hacer el gobierno, donde nuevamente no habla de casi 10 millones de trabajadores que están por afuera del empleo formal. Entonces, cualquier gobierno popular que vuelva a asumir en la Argentina, lo primero es no desconocer que existen, digamos. Si vuelve a desconocer que existen, efectivamente le va a pifiar de vuelta, digamos, y otra vez las políticas para el sector van a volver a ser solamente de asistencia. Esto, transferencias directas, digamos. Ahí hay una falacia también en esto de que toda la economía popular percibía una transferencia del Estado, digamos. Eran 1.200.000, Ujú. más o menos, los que cobraban el potencial trabajo, que hoy deben estar en 900.000, entre el VAT y en la asistencia, digamos, ¿no? Desde que asumió este gobierno. El gran número de trabajadores de la economía popular efectivamente no recibía una asistencia ni una transferencia del Estado, que era el salario social complementario. Se organizaban y generaban trabajo, digamos. El desafío en todo caso y las cosas pendientes que tuvimos en nuestro gobierno es eso, no haber podido construir políticas dirigidas al sector para fomentar su crecimiento y su desarrollo, y solamente quedarnos en la transferencia directa del subsidio, digamos, ¿no? Ujú.
Efectivamente, hoy hay una situación de retroceso para todos los sectores trabajadores y ni hablar para el sector de la economía popular. Pero lo que no se puede desconocer es que esos trabajadores están, digamos. Entonces, ¿cómo se va a pensar un proyecto de país de un gobierno popular sin esos trabajadores? Sería casi un pecado original, diríamos, ¿no? Para el peronismo, sobre todo, Claro. diríamos, ¿no? Porque estamos casi en un preperonismo, digamos, ¿no? Antes de que Perón tomara la decisión política de formalizar a los trabajadores de aquella época, esos trabajadores estaban casi en la misma situación que hoy está la economía popular, diríamos, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que me parece que muchas veces desde la política se la intenta resolver con recetas de una sociedad que ya no existe, digamos, ¿no? Con una sociedad que cambió y que cambió el trabajo y cambiaron las formas de organización de ese trabajo, digamos. Entonces, en eso creo que hay un desafío y que efectivamente el peronismo tiene un mayor compromiso en eso. No se espera eso de un gobierno de derecha, digamos, que pueda reconocer que existe este sector. Pero sí tiene que ser un desafío del peronismo construir, primero, tener la decisión política de un gobierno popular peronista, saber que existe este sector y ir hacia la registración, digamos. Eso implica discutir algunas cosas de fondo, digamos. Porque si no, después esas banderas las termina tomando la derecha. Hoy se habla de la reforma laboral, de una reforma que el gobierno incluso utiliza como excusa de que existe la informalidad y que con la reforma esta, en teoría, la informalidad se va a resolver. No se va a resolver, digamos, por hacer una reforma que, al contrario, va en contra de los trabajadores que hoy tienen un grado de regularización. Digamos, hay un retroceso para esos trabajadores, por ende, para los que están afuera de todo, efectivamente no va a haber un avance, digamos. Entonces me parece que ahí está la discusión de fondo de cómo interpretar al sector y cómo construir políticas públicas desde un gobierno popular peronista que pueda generar derechos para el sector, no generar solamente asistencias. Entonces, ¿qué hace hoy? ¿Cuál es la tarea de la UTEP en ese sentido? Bueno, hoy es 9 de diciembre, hubo una gran jornada de movilización, pero hablo de la tarea específica. ¿Qué tarea está cumpliendo la UTEP? Digo, te sentás con el Peluca y dices, bueno, Peluca, tenemos que lograr esto. De acá al mediano plazo es una cuestión organizativa, tenemos que lograr no perder. El objetivo inmediato, ¿cuál es? No perder la calle, dar una discusión hacia adentro del peronismo, dar una discusión hacia afuera, un poco es todo al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es la estrategia o qué piensan hacia lo que viene, la actualidad y lo que viene en un contexto tan difícil económicamente para el día a día, políticamente? ¿Cuál es la tarea que se plantea la UTEP hoy? Bueno, la tarea inmediata obviamente es la defensa del trabajo, digamos. Y la defensa del trabajo implica estar en la calle denunciando que ese salario que tenían los trabajadores de la economía popular, que si bien no les llegaba a todo el sector de la economía popular, pero a los que les llegaba, hoy está pulverizado y tiene que ser actualizado ante esta crisis a la cual nos ha llevado el propio gobierno nacional. Segunda etapa, obviamente, la defensa de ese trabajo también implica denunciar cada uno de los intentos, como los que hace el gobierno de la ciudad o en otros lugares que quizás son más compañeros, pero también toman las mismas metodologías cuando levantan a un vendedor ambulante en la calle, a un trabajador de la rama del espacio público, cuando le impiden resolver y generar su trabajo y vender para tener un ingreso. Ahí también esa es la discusión de cómo la gremialidad de la UTEP tiene que defender ese trabajo y efectivamente denunciar las políticas económicas de este gobierno que también afectan directamente al sector, como por ejemplo la apertura de importaciones que afecta fuertemente a la rama de las cooperativas y de las unidades productivas textil que tiene la UTEP, la economía popular, las organizaciones que están dentro de la UTEP, como también afecta a la agricultura familiar, digamos, ¿no? La apertura de importación afecta a la producción de la agricultura familiar,
como también afecta a la rama de los recicladores urbanos, de los cartoneros, digamos, ¿no? Entonces, la UTEP tiene la responsabilidad de estar en la calle denunciando las políticas de este gobierno que afectan al sector trabajador de la economía popular y al conjunto del pueblo argentino, defendiendo el trabajo en todas sus formas y fundamentalmente el trabajo que han generado los trabajadores de la economía popular, y eso implica esto, la denuncia que hicimos hoy de que necesitamos que se actualicen, exigimos que se actualice el salario social complementario que quedó congelado. Exigimos también un aguinaldo para la economía popular de cara a diciembre, a un diciembre que va a ser un diciembre muy triste para los sectores populares, porque muchos todavía no tienen resuelto, gran mayoría no tienen resuelto qué va a poner en la mesa el 24 y el 31. Entonces, exigir esa responsabilidad que tiene el gobierno nacional de los alimentos y fundamentalmente ese aguinaldo que antes venía en forma de bono a los trabajadores de la economía popular, y efectivamente seguir organizando esas ramas de actividad y dar la discusión en cada uno de los territorios, digo, de las provincias, en los municipios, en todos los lugares donde peligre el trabajo que genera la economía popular, ya sea de cuando levantan a un trabajador del espacio público o cuando desalojan y reprimen en el norte, en Salta, en Jujuy, en Chaco, a los agricultores familiares, los despojan de sus tierras. En esos lugares tiene que estar la UTEP en defensa de ese trabajo. Yo vengo insistiendo, hoy la militancia tiene una crisis política propio de la situación general a nivel movimiento, diría, pero está y hay mucha. ¿Cómo la ves? ¿Cómo caracterizás? Y primero, si creo que quizás en la UTEP, donde más se nota, es que se ha logrado que realmente los trabajadores sean los propios representantes de los trabajadores. En un inicio fueron las organizaciones políticas, fuimos los militantes políticos quienes dijimos, bueno, vamos a ser los que encaminemos a que los trabajadores de la economía popular se identifiquen como tales y se organicen. Bueno, creo que ese laburo se hizo, no terminado, mal que bien, con lo que sea, pero ahora son los trabajadores para los trabajadores. Pero a su vez, y acá te lo pregunto, ¿cómo es el proceso de formación, discusión ideológica, discusión política, discusión económica, que para el militante estaba saldado en letra pero no en experiencia, y para el trabajador está como al revés, no está teorizado, aunque lo vive todos los días? Bueno, primero que ahí yo creo que más allá de la UTEP, y emparentando un poco esto, lo que fue el encuentro de movimientos populares, creo que los movimientos populares hoy, sobre todo en la Argentina, en esta etapa obviamente de una etapa de resistencia, y donde la crueldad diariamente corre los límites, digamos, la crueldad orquestada directamente desde el Estado, desde el gobierno nacional. Creo que la base fundamental de reconstruir la esperanza, digamos, de nuestro pueblo, de los trabajadores, de las organizaciones, es encontrar ese sentido de militancia, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué militamos? Digamos? O sea, ¿para qué estamos 24 horas de nuestro día pensando cómo vamos a aportar, en mi caso a la UTEP, cómo van a aportar otros en el partido, cómo aportarán en sus movimientos, en su organización? Creo que hay que mirar mucho en la profundidad de nuestro pueblo y sobre todo en lo más simple, que es la organización en el territorio, digamos, ¿no? Cuando en el territorio dos vecinas se organizan para hacer una olla porque vieron que muchas familias a la noche no comen. Bueno, ese sentido es el sentido de la militancia, de por qué se organizaron dos personas, se juntaron y pusieron, una trajo el arroz, el otro trajo lo poco de alitas de pollo que le quedaba, y otro trajo la sal y otro trajo el aceite, y armaron una olla. Bueno,
el sentido de la organización popular para mí pasa en que la esperanza se va a organizar desde ahí, desde los pequeños núcleos de comunidad, donde esa comunidad no está atravesada por quizás las miserias o las liberalidades que tiene en general la dirigencia política, diríamos, que muchas veces termina siendo mirándose mucho el ombligo más que mirando alrededor, digamos, ¿no? Y discutiendo cosas que quizás al que la está pasando muy mal, la verdad que no le interesa discutir, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí está el sentido de la organización popular, yo la encuentro ahí, digamos, y encuentro que la UTEP en ese sentido tiene una responsabilidad enorme de transitar esta etapa de resistencia y dejar sentadas las bases para que, como muy bien vos lo decís, esos trabajadores no solamente se apropien de la herramienta sindical, sino que efectivamente la UTEP ya no sea solamente de las organizaciones que integramos la UTEP. Uh-huh. La UTEP tiene que ser el sindicato de los trabajadores de la economía popular. Estén esos trabajadores en el movimiento Evita, por ejemplo, hablo de Evita porque soy de Evita, o no estén en el Evita. El desafío es que el trabajador de la economía popular se apropie de la herramienta sindical como una herramienta de defensa de sus derechos como trabajador, más allá del lugar en donde milita, digamos. Uh-huh. Entonces, para mí, por eso creo que el papel y el rol que hoy tiene la UTEP es, y los que tenemos hoy la responsabilidad de estar al frente, es, como decía, todas los desafíos que decían cuando peleamos por el trabajo, por la defensa de ese trabajo, por la actualización del salario y demás, pero fundamentalmente por dejar sentadas las bases para que definitivamente el sindicato de los trabajadores de la economía popular sea esa herramienta que sea apropiada por los trabajadores, que se apropien los propios trabajadores. ¿Cómo es para la UTEP desarrollar su tarea en una circunstancia donde esos mismos trabajadores, que felizmente tienen trabajo y lo han inventado y buscado, pero están, digamos, de convivir tan al límite de la marginalidad? Porque es quizá el sindicato o la tarea laboral que más linda con la marginalidad, y la ciudad de Buenos Aires está, digamos, en ese sentido, es muy flagrante lo que está pasando. Tomarse un subte o ver el centro y los pibes están rotos, están mal, están en la calle y no están... Está rota. La sociedad está rota y se ve lo peor, lo último, el último de la fila está atrás del último de la fila, digamos. Y ves pibes que hace unos años algo te vendían, algo repartían, una changa podían hacer, hoy ya ni eso. ¿Cómo maneja la UTEP o los compañeros y compañeras que tienen esa posibilidad de decir, bueno, todavía mi trabajo resiste, aguanta, y laburo en el tren, laburo en el subte, inventamos el laburo, cuando está tan al borde en algún punto? Porque hay compañeros que ya lo soltaron, no tuvieron dónde quedarse, cerraron muchos espacios de contención en la ciudad, en todo el país en realidad. Teniendo tan lindera la marginalidad, ¿cómo se convive con ese trabajo? Bueno, ese es el desafío también de la UTEP, digamos, ¿no? La UTEP no debe salir de esas periferias, digamos, ¿no? Porque desde esas periferias efectivamente vamos a encontrar las formas de organización necesarias para rescatar y para contener también a todos esos compañeros y compañeras que están afuera de todo, digamos, ¿no? También es una forma de organización en contra de todo un modelo de sociedad que te invita al individualismo, digamos, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos diariamente cada vez es una sociedad más individualista, digamos, ¿no? Por eso, para mí, la esperanza subyace en esos pequeños actos de comunidad que se encuentran para rescatar eso que nadie quiere ver y que todo el mundo ignora, digamos, ¿no? Porque sobre todo acá en esta ciudad o en las grandes ciudades se ve cómo se naturaliza la cantidad de familias viviendo en situación de calle, por ejemplo. O lo que vos decís, el que no tiene más para vender nada y lo ves totalmente descartado fuera de todo, y el ciudadano sigue como si nada, digamos, pasa sobre esa realidad como si no existiera, digamos. Entonces nosotros
tenemos esa enorme responsabilidad de no despegar nuestras ataduras, nuestras raíces desde esas periferias, digamos, ¿no? Si nosotros nos corremos de esas periferias, efectivamente es muy probable que le pifiemos al camino, digamos. Y ahí tengo una pregunta muy personal, porque yo no sé cómo se hace. Es central en esto que voy a decir Francisco y ojalá lo sea León y la doctrina social de la Iglesia y algo desde lo no solo desde la práctica sino desde la teoría, desde lo filosófico que se ha construido. Pero ¿cómo invitas hoy a la solidaridad o a muy mal dicho, obtener algo que te haga bien de todo este de caos? Es decir, la sociedad te invita a la individualidad en términos de confort, de algo, de cosas bonitas o llamativas, que a la larga son más muy autodestructivas en algún punto, pero la comodidad, el confort, ni siquiera lujoso, no hablo de extravagante, simplemente del confort. Pero decidir que no, o que un poquito menos de confort, y ir al último, abrazar al último y encontrar volver a encontrar satisfacción en la solidaridad. ¿Cómo, ¿Cómo haces? ¿O cómo hacen? No sé, porque hay creo que hay una frustración personal muy fuerte de la militancia, a la cual yo igual no le saco el cuchillo de la panza. Yo creo que con la culpa no alimenta a nadie, digamos. Eh, pero que a su vez no encuentra algo. Porque cuando éramos todos, viste, lindos, iba todo bien, íbamos todos juntos, somos re solidarios, mirá cómo nos abrazamos y hacemos festivales en la calle. Pero ahora, que no es tan ni lindo, ni tan fotografiable, ni tan ameno, ¿cómo conquistás para que un pibe, una piba, un trabajador, una trabajadora, eh, decidan no tener lo poco de confort que le queda para ir con otro? Bueno, hoy más No que sé si hay nunca, una respuesta, digamos, pero... más que nunca creo que hay que tener muy en práctica lo que decíamos cuando militábamos en la JP, que era hay que sostener con el cuerpo lo que se dice con la boca, digamos, ¿no? Nosotros por lo menos yo creo que somos de una generación que se acostumbró a militar con el Estado, digamos, ¿no? Teniendo la Ujú, herramienta del Estado. Entonces la jornada solidaria la hacíamos con herramientas del Estado, ujú. con un Estado presente, digamos, ¿no? Hoy, justamente por eso, yo por lo menos encuentro mucha esperanza en esto insisto con esto de la comunidad, porque así como veo que hay una sociedad que te invita todo el tiempo a lo individual, digamos, al sálvese quien pueda, también creo que todavía no, este gobierno, sobre todo que intenta mil veces destruir esa idea de comunidad que tiene la sociedad argentina, y creo que en el mundo también hay muchos hermanos que construyen esa comunidad, cuando se organizan para resolver cualquier situación de urgencia en cualquier barrio, en cualquier universidad, en cualquier territorio, digamos. Bueno, ahí está la magia de o la esperanza de esa militancia que por ahí hoy no la está encontrando en las estructuras políticas, sociales, sindicales, partidarias, digamos, ¿no? Pero sí existe la comunidad, digamos, ¿no? Quizás eso no se traduce después en que están militando en un partido político, porque también lo que está en crisis es la representatividad Ujú. de, eh, de, de esta democracia liberal, digamos, ¿no? Yo creo que el pueblo argentino también dejó de creer en que esta democracia, así como la conocemos, eh, puede llegar a resolver las desigualdades, digamos, ¿no? Entonces también habrá que repreguntarse si es esta forma de democracias liberales que tenemos desde aquel pacto de Olivo del Ujú. 94, digamos, ¿no? Y esa constitución bueno, hoy es muy difícil discutir eso porque Claro, estamos como en mucho retroceso, entonces como que cuando discutimos estas cuestiones de fondo, ya enseguida que entra, la derecha lo puede usar claro. en favor Bueno, de ellos. pero igual la tomo. O sea, Qué porque yo ves? creo, a mí me pasó,
y está mal ser autorreferencial, pero muchas veces, sobre todo en este año de electoral, diríamos, en etapas de campaña yo veía mucha dirigencia política que como que estaba como muy desesperada por ir al territorio, ir al barrio, y hacer una jornada solidaria, y hacemos una olla, y hacemos esto, y hacemos aquello. Y después no está más, digamos, ¿no? Ujú, Y después vuelve dentro de 2 años, ujú, digamos, ¿no? Y en realidad esa olla sigue funcionando durante esos 2 años. ¿Y quién lo sostiene eso? Lo sostienen los propios compañeros y compañeras que se están organizando, digamos, ujú, más allá de la política, digamos, de la dirigencia política. Porque creo que en definitiva esta democracia representativa, digamos, en realidad hace mucho tiempo que no representa a este pueblo, ujú, digamos, porque el pueblo camina por una vereda y la dirigencia política hace tiempo que camina por una vereda muy lejana a las realidades de ese pueblo, ujú. digamos. Y pensás que si hay... ¿Cuál es la alternativa? Eh, ¿Hay que cambiar el sistema? ¿Hay que mejorar nuestra actuación dentro de este sistema? Porque he escuchado, digamos, ni que hablar durante todo este año, donde además va y pierde la elección. Porque si la ganara, ponele, porque además las perdemos las elecciones. Y le echamos la culpa al pueblo. Y le echamos la culpa al pueblo encima. Eh, ¿El sistema está bien y el problema somos nosotros? ¿O hay que cambiar el sistema y además cambiarnos nosotros? Porque, bueno, empieza en cuestión, bueno, al final por ahí el problema es el sistema DONT de representatividad de las PASO y bueno, es como un poco sí, pero un poco no. Porque tampoco puedes echarle la culpa a la letra si tu actuación militante o dirigente no es la que corresponde a un cuadro político. Eh, pero al mismo tiempo es cierto que la democracia como tal, con este sistema que empezó en el 94, está diseñado de una manera tal. eh, ¿Cómo? La gran pregunta, ¿cómo cambiamos las cosas? Digamos, ¿cómo? ¿Qué, incluso quizás la hay. ¿Cuál es la estrategia de transformación? Aunque sea de corto plazo. Primero creo que como todo se arranca por casa, digamos. Ujú. Y arrancar por casa implica arrancar por uno mismo, para mí. Yo en este año sobre todo me he preguntado muchas veces por qué milito, digamos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué es lo que me levanta Lo que decía diariamente? Francisco del... ¿Qué es ¿Y lo que vos qué me, haces? qué es lo que me levanta diariamente? Eh, ¿Qué es lo que me levanta diariamente de la cama, digamos? Eh, y ahí se corren muchos riesgos muchas veces en caer en las desviaciones, diríamos, Ujú, de la etapa o de las etapas que uno transita en la política sobre todo, que es corregir sobre todo muchas veces las actitudes propias de individualismo que cada uno de nosotros tiene porque vive en una sociedad ujú, totalmente individualista, digamos, ¿no? Que es esto de muchas veces preocuparnos mucho por la foto, preocuparnos mucho por el cargo ujú. o la chapita que te dan para presentarte, digamos, ¿no? Y nos olvidamos mucho de el militante, digamos, que no necesita una chapa para ir a un lugar, digamos. Un militante, el que milita para transformar su realidad diariamente, no necesita que le digan, bueno, ahí viene la secretaria gremial de la UTEP. Digamos. No. El que milita diariamente va todos los días al mismo lugar y el que vive en ese lugar lo conoce por lo que hace diariamente, digamos, ¿no? No lo conoce por la chapa con la cual uno lo presenta. Digo, capaz que no se entiende esto o no sé si se entiende lo que quiero decir, pero corregir las prácticas individuales también implica ir corrigiendo ese sistema que yo creo que efectivamente cuando digo corregir esta democracia representativa y esta democracia liberal, implica discutir de fondo realmente qué es lo que está buscando hoy nuestro pueblo, Ujú. diremos. ¿A dónde está buscando la esperanza nuestro pueblo? Y no casualmente en los territorios, mucho tiempo las organizaciones nos encontramos con las iglesias, por ejemplo. Ujú. Iglesias de todos los colores, digamos, desde católicos, evangelistas y otras religiones, diríamos, ¿no? Y bueno, y ahí está esa comunidad, digamos. Está mucho más allá de la pertenencia partidaria, de cada uno de nosotros. Te juntás en el territorio, en la comunidad, porque hay
una necesidad, porque hay una desigualdad y porque eso lo junta a la comunidad, digamos. Entonces, no sé, para ser un poquito más claro, porque me enredo un poco con estas cosas, pero, por ejemplo, en mi provincia, cuando digo cambiar esta representatividad, nosotros hoy decimos, claro, en la elección provincial fue a votar menos el 52% del electorado. El promedio más bajo desde el retorno a la democracia, digamos, ¿no? Del 83 a la fecha. Y vos decís, los que no fueron a votar, ¿por qué no fueron a votar, digamos? Muchos de esos trabajadores, digamos, ¿no? Porque en la provincia del Chaco, el 80% de los trabajadores viven bajo la línea de la pobreza. Entonces, no es esto de decir, pues son gorilas, porque le votan, son libertarios. No, quizás no fueron a votar porque no es... Porque dice, bueno, una elección de medio término. Vamos a elegir 16 diputados provinciales, digamos, el recambio de la Cámara. Los 16 candidatos a diputados viven en la ciudad de Resistencia. O sea, entonces el resto de la provincia no existe, digamos. Quizá habría que buscar otra forma de representatividad y que la Cámara de Diputados tenga una representatividad por región. No sé, pienso en esas cosas, digamos. ¿Cómo volvemos a representar con lo que nos está demandando hoy el pueblo, que es un poco más de una dirigencia más parecida al pueblo, digamos? No tan lejana o tan inalcanzable o con una disgregación tan grande entre lo que hace la dirigencia y lo que pide el pueblo, digamos, ¿no? Y que son mensajes que nos viene dando la sociedad hace bastante, digamos, no es que en esta elección no fue mal. Hace varias elecciones que el peronismo o el campo nacional popular, si querés un poco más amplio, no encuentra la forma no solo de, se dice mucho enamorar, pero de representar lo que la sociedad está buscando. Una sociedad que también, creo que no sé cuánto hicimos el recuento de que pasó una pandemia en el medio, digamos. ¿Qué sociedad salió de esa pandemia también, no? Yo ya en la recta final, en el tramo final, ¿qué estás leyendo? ¿O qué estás mirando? ¿Qué te está llamando la atención? Quizás algo que no sé, que encontraste con León en Roma o con una novedad o volviendo a la ficción. No sé, ¿qué te gusta? Bueno, estaba leyendo un libro que nos recomendó Emilio. Dale, mirá una peli de cualquier, mirá Titanic. Estaba leyendo uno de los tomos de Los Hombres de Pánfilo, que me llevó bastante, porque es un libro bastante... No lo conozco. Y después un libro de Estemateas. Bernardo Estamateas. De Bernardo Sí, Estemateas, de autoayuda. como para desconectar un poco también. Tan bueno. Nunca jamás en mi vida leí autoayuda. Le tenía un prejuicio enorme y le estoy sacándome ese prejuicio igual. Y otra cosa que volví a leer hace poco, que ya lo había leído hace muchos años y siempre que lo leo me atraviesa bastante, que es el libro Mi planta naranja Lima. Ajá. De Vasconcelos, digamos, lo leí en la secundaria, después lo leí más grande y cada vez que lo leo le encuentro un nuevo sentido, digamos, ¿no? Y después que veo, suelo seguir con mi... no vemos mucha tele de aire o de cable, digamos. Seguimos mucho youtubers, digamos. Sí, de esos los streamings. De esos que van así, tipo Luisito Comunica. Por el mundo, sí. Así como... No sé, como para desconectar. Con eso despejás. Vemos eso con mi compañera, así que... Pero no somos tampoco de ver mucha tele, escuchamos mucha música. Y ahora estoy intentando aprender a tocar el bombo, porque mi compañera toca la guitarra, entonces nos gusta el folclore, así que estamos viendo cómo aprendo a tocar el bombo. Bien, sí, porque imagino también una carga, una densidad, una carga energética sobre tus espaldas bastante importante. Sí, igual yo siempre creo o traté de tener una vida más allá de Levita, digamos. Y mi vida, o sea, mi compañera no milita en el Levita. Es una compañera peronista, pero no milita en el Levita, digamos. Vos sabés que Levita
está en contra de que salgas de Levita. Y fue así Es muy siempre. probable. Entonces Levita hace todo lo posible para que te absorba el Levita. Sí, sí, una de Pero las... quienes lo superan, me saco el sombrero. No, sí, sí, yo tengo amigos que no militan, tengo amigos que militan, algunos militan en el Evita y otros militan en otras organizaciones y otros no militan en ningún lado, hacen algunas cosas solidarias. eh, y después, obviamente, y como te decía, mi compañera no milita formalmente, Ujú. éramos. Obviamente, ser pareja de una persona que milita creo que es como un doble trabajo. O sea, Claro, sería más fácil militar, digamos, porque si claro, no claro. tenés que llevar Sí, sí. Por la lo menos carga te de veo en la algo. reunión. Sí. Pero bueno, no, eso, yo creo que para mí eso también tiene que ver con esto de tener de la dirigencia o los que tienen algún grado de responsabilidad política, gremial, sindical o lo que fuera, tienen que tener una vida normal, digamos, ¿no? Una Ujú, vida más parecida al pueblo, diríamos, no sé. ujú. Yo a mí me gusta Te, salir, me gusta cuando puedo ir a conciertos. Vamos mucho al Festival del Chamamé en ajá. Corriente, por ejemplo. Eh, te da, te pregunto directamente, ¿te dan culpa algunas facilidades de la política? ¿Cómo cuáles? No, tener acceso a un viaje, a un ingreso que bueno, te libera en algún punto los tiempos, no tener que cumplir un horario laboral. No sé bien cómo formular la pregunta, pero bueno, lo que en su momento era la famosa la militancia rentada, tipo un contrato, algo así, medio para ser militante. eh, a ver, yo no estoy en contra de eso per se porque nosotros necesitamos cuadros dirigentes que puedan poner su tiempo a disposición de la organización, del pueblo. Eso está bien, no lo discuto, pero sobre todo por cómo sos vos, por lo que me contás, por cómo ves la política y la vida en sí, quizás, digamos, te puede dar culpa o que entres en contradicción con algo que para mí corresponde. Está bien que tengas el tiempo porque vos estás dedicando tu tiempo a eso. Pero bueno, hay compañeros que han aprovechado un poco en exceso esas facilidades y es ahí donde viene la discusión. ¿Cómo lo llevas vos? La verdad que lo único que me da culpa es no haberme recibido, Ajá. porque obviamente mis padres hicieron un esfuerzo enorme para que yo me fuera a estudiar. Hice unos 4 años de abogacía y después dejé y empecé a militar, digamos, 24 horas al día, casi. Eso sí es como una cosa pendiente, digamos, es un- algo que lo tengo que en algún momento retomar, digamos. Y después con lo de la militancia, yo creo profundamente en que la construcción de comunidad tiene esas lógicas, digamos, de dedicación, pero al mismo tiempo, por ejemplo, mi compañera, por ejemplo, tiene un emprendimiento y yo cuando estoy en Chaco tengo que Agarrar la pala. laburar ahí, digamos. Tengo que estar Claro. con ella, digamos, y la ayudo en cosas que tienen que ver con ese emprendimiento y demás, digamos, o sea, ayudo. Bueno, laburo un par de horas en esas cosas, digamos. Ujú, Y tengo que aprender cosas que por ahí me cuestan, como las cuestiones matemáticas o las cuestiones de ujú, cálculos y demás. Y el resto del tiempo, obviamente, que estoy acá, lo dedico a la militancia, digamos. ujú. Pero lo que más me da como una cosa pendiente es no haberme, Bueno, no haber terminado, pero digamos. podés. ¿Cuánto te Sí, faltaría? y ¿Un tendría que añito? tomarme unos 2 años por lo menos. Bueno, de a poquito, metiendo materias, va a ir llegando. Se puede hacer a distancia seguramente, Sí, algo. igual creo que está bueno cursar, Ujú. Sí, hace bien. siempre. Más allá de que, bueno, a la cierta edad uno lo puede hacer a distancia, creo que el sentido del cursado y también del vincularse con el otro tiene mayor, es más rico, digamos. Ujú, Hay que estar, hay cosas que obviamente por ahí uno lo sabe en el conocimiento porque lo ha leído, qué sé yo, sobre todo en la cuestión en abogacía, en la carrera de derecho, pero no es lo mismo quizás hacerlo eso desde la virtualidad, por ejemplo, a tener que tener la disciplina, porque estudiar también es una disciplina, digamos, ¿no? ujú. Tener la disciplina de saber que tal día tenés que ir a la facultad, que tenés que estar, y que en la facultad
no sos la secretaria gremial de la UTEP, sos No, claro. uno más del montón, y si va bien es porque estudiaste, y si te va mal es porque estuviste medio Ujú, flojo en el estudio, digamos. No te tomaste, por ejemplo, claro. las horas que necesitabas para estudiar, digamos. Ujú. Joa, gracias por haberte venido hasta acá. Y si no hay algo que no pregunté y quieras contar, este es tu momento. No, la verdad que primero que nada agradecerte por la invitación. Teníamos pendiente. Ujú. Tuve algunos inconvenientes de, de afonía, digamos. Así que gracias, y la verdad que ha sido una hermosa entrevista. Que pasó volando la hora, me parece. Horita y pico, sí, horita y 20 de entrevista. Y bueno, espero que en algún momento vuelvas a militar. Qué, qué mala. Sí, igual sí, yo también. Espero que me convenza a Desde mí el mismo. lugar Del lugar que toque. que Sí, te sí, sí. sientas. Nuestros oyentes saben que yo estoy muy enojado conmigo mismo y con la militancia en general. Yo no soy condescendiente. No sé, o sea, he, he decidido desestimar cualquier excusa. No le perdono nada a nadie. No, porque tengo. Está bien. Hay gente que no pone esas excusas y lo hace. Y yo soy una de las personas que pone excusas, así que va para mí también la crítica. No, en el momento que vos, con tus tiempos, quizás no las 24/7 como era en otra época, pero en tus tiempos yo creo que tenés mucho para aportar. Yo, gracias.